la sala, incluso ya pues tiro el cabo de que ustedes son muy amantes de los dulces y que el 14 de noviembre tenemos el Día Internacional de la Diabetes, para si quieren hacer algún tipo de evento que necesiten la sala, que nos avisen, porque en noviembre también es el mes de la Semana de Nuestro Bravo, que tenemos también ya en vías de llevar a cabo no un periplo, pero sí algo en torno al libro para poder, digamos, adecuar la agenda. Yo simplemente darle la bienvenida, desear que la ponencia de David, con el cual me encuentro después de años atléticos de juventud, sea de agrado de todos, y le paso la palabra a Eric como miembro y presidente del Club de Leones para que presente al ponente. Buenas tardes a todos y a todas. Improvisar no es lo mío, hablar de azúcar, yo soy más de chuleta, pero chuleta en el sentido bueno de la palabra. Vamos a ver, yo me enteré antes de venir que, por ejemplo, tú sabes cuántas partículas tienes tú en el maquillaje. De micro, sí. Y en el champú, ¿lo sabes? En el champú, de micropartículas, no. Era nada más que no, es verdad que no me había enterado. Ahora sí, para mí es un orgullo presentarnos a David, socio del Club de Leones, especialista en la materia, sabe que el medio ambiente y la salud es primordial para el Club de Leones. Cada año hacemos una actividad, una ya esta. Muchas gracias por la asistencia. Muchas gracias, Eric. Gracias a todos por asistir. Sin más preámbulo, pues empezamos con la historia. Bueno, pues, ¿cómo es que estoy aquí? ¿Cómo es que estoy dando una charla sobre el microplástico? Pues yo soy, como muchos, un amante de la naturaleza, me encanta ir al monte, y ya desde hace muchos años me molestaba mucho eso de ir a caminar, encontrarte la basura, encontrarte el plástico, y siempre, Dani, llevamos la bolsita, recogíamos, y bueno, pues en un principio fue una molestia, fue un interés por defender la naturaleza, por amar la naturaleza, y entre medio hacemos lo oficial y seguimos con la historia. Y eso fue aumentando en uno de mis viajes que hice a la India, donde, bueno, pues la India hace unos años, todos los embalajes, el empaquetado, los recipientes, todo era natural. Eran hojas de árboles, trozos de algún producto natural. Entonces lo utilizaban y después de utilizarlo, pues lo tiraban. Y entonces llegaban las vacas y se lo comían, y limpiaban y se alimentaban. Y a mí me llamó mucho la atención que entre un viaje y otro me di cuenta de que de repente todo estaba lleno de plástico, y que las sagradas vacas de la India, que todos adoran en la India, verdaderamente respetan, pues estaban muriendo por la ingestión de los plásticos. Me pareció una contradicción terrible, y eso dio paso a interesarme más por el tema ya a otro nivel. Me di cuenta, ya estudiando y viajando, que el plástico se había convertido en un problema terrible a nivel global. Había infinidad de vertederos gigantes, y bueno, pues también los mares estaban repletos de plástico en cuestión de pocos años. El plástico se empezó a producir a partir de mediados del siglo pasado y a partir de los años 60 a nivel industrial. Pero la producción de plástico ha ido creciendo exponencialmente muy rápidamente. Tanto que hoy en día hay 5, por dar un ejemplo de la magnitud que ha tomado el plástico, hay 5 gigantescas islas de plástico en los océanos que se han fundado por las corrientes marítimas u oceánicas, y que una de ellas, por ejemplo, la del Pacífico, tiene aproximadamente 2 millones cuadrados de kilómetros, es decir, 4 veces el tamaño de Francia.
O sea que el mundo se está convirtiendo en un macro vertedero. Vale. Después empezaré a hablar de cosas buenas, pero permítanme que les cuente un poco de la magnitud de este problema para concienciarnos de alguna manera de la necesidad de actuar, y después, en cuanto me sea posible, empezamos por lo positivo, pero primero vamos a pasar por esto. Pero resulta que ese parecía o parece no ser el problema más grave. Parece que hay un problema de base más profundo y más grave aún. Se trata del microplástico. El microplástico es con seguridad uno de los problemas ambientales más grandes del siglo XXI. Y su presencia está en todos lados. Se ha constatado en la Antártida, en todos lados. Y aquí pues voy a informar, voy a analizar un poco su origen, cómo está distribuido, sus consecuencias tanto en el medio ambiente como en la salud humana. Y por supuesto voy a hablar de las posibles soluciones, que hay muchas y que podemos. Bueno, ¿qué son los microplásticos? Bueno, pues en el año 2000 microplásticos son plásticos pequeños. En el año 2004, un científico, el señor Thomson, en una playa de Escocia, paseando por la playa, estamos hablando de hace solo 20 años, resulta que vio infinidad de plásticos de todos tamaños, muchos de ellos pequeños. Y como era científico, pues se le ocurrió buscar una definición para ese plástico pequeño, que ya era prácticamente tan grande como la arena de la playa. Y entonces le dio la definición que era el plástico entre 5 milímetros y 1 micra. Para que se hagan una idea, el pelo nuestro tiene un tamaño de entre 40 y 60 micras. Y digamos que la barrera respiratoria, es decir, lo que podemos respirar a través de las partículas que pueden entrar en nuestro pulmón, andan sobre las 10 micras. Entonces, eso me dice, o si pensamos sobre eso, ¿es posible que entren las partículas a través del aire en nuestro cuerpo? Sí, es posible. Y eso nos da una idea de la magnitud que puede tener el problema del microplástico si no lo pillamos. Vale, el origen de los microplásticos. Bueno, pues los científicos la dividen en dos tipos, los primarios y los secundarios. Los primarios pues son los que la industria produce ya en un tamaño muy pequeño, que se utilizan, por ejemplo, algunos productos cosméticos para tener una textura agradable, en pastas de dientes para que sea más abrasiva y en muchos campos industriales. Y luego están las otras, que son la mayoría, aproximadamente entre el 70 y el 75%, que podríamos dividir en, por ejemplo, las de desgaste urbano, que son el desgaste de neumáticos y del plástico de las pinturas viales, los textiles, que aunque no lo creamos son responsables de una gran parte de la contaminación. 2/3 partes de todos los textiles, de todas las prendas que se producen son producidas del petróleo, son sobre todo poliamida y poliéster. Entonces hay una gran contaminación producida por la desintegración de esa. Y otra que también es muy importante, que es la degradación de residuos de mayor tamaño. Todo lo que está en el mar, lo que está al aire libre a través de los rayos solares, de la abrasión mecánica, se desintegra y va haciéndose cada vez pequeño, llegando a las zonas de microplástico, incluso aún más pequeñas. Sobre eso hablaremos también más. Aquí es un ejemplo sobre la cosmética, que ya algunas de ellas son producidas por la industria con los microplásticos, ¿no? Por ejemplo, para
hace la piel muerta, no sé cómo se llama eso. El peeling, exactamente, gracias por el peeling, gracias. Y la purpurina, por ejemplo, es un microplástico que se produce directamente, que se usa mucho en carnaval, y que para que se hagan una idea de los efectos que está teniendo la Comunidad Económica Europea, que es digamos, el espacio legislativo más rígido en cuanto a la legalidad de microplásticos, ha prohibido la purpurina. Como les decía, la abrasión de neumáticos es un gran causante de microplástico que con la abrasión, con el frenado, forma parte del aire que después está en el ambiente que nosotros respiramos y que es en gran parte forma parte del microplástico que está en los mares y en los océanos. Como decía antes, lo del poliéster, cuando se desintegra, pues va a parar al medio ambiente. Aquí quizá más claro, cada lavado de ropa que hacemos donde hay poliéster hace que sus fibras minúsculas y microscópicas vayan a formar parte del caudal y del agua y llega a los mares y llega a los ríos. Y es el contaminante, mayor contaminante de microplástico en los océanos. Se dice que un 35% se debe al textil químico, al poliéster. Y luego el otro punto que había comentado es el de la degradación o fragmentación. Hay una diferencia. La descomposición es algo diferente a la fragmentación. La descomposición es cuando realmente ya es parte del medio ambiente y en estos productos tarda cientos y en algunos casos hasta 1000 años en descomponerse totalmente. Mientras tanto, lo que se produce es una fragmentación y una degradación que después, cuando llega a esos tamaños tan pequeños, pues puede pasar a los seres vivos de diferentes ámbitos y al medio ambiente con las posibles consecuencias para el planeta y para nosotros como seres humanos. El impacto ambiental. A ver cómo resumo esto un poquito. Digamos que los efectos ecosistémicos, pues por ejemplo hay estudios de uno en concreto de la Universidad de Viena. Lo interesante es que ellos no tienen más, pero hablan de que la fotosíntesis marina se ve afectada por el microplástico. O sea que llega hasta ese punto y la fotosíntesis marina es muy importante para la vida en el planeta. En cuanto a la fauna marina, pues yo creo que todos hemos visto, por desgracia ya en alguna ocasión, esas fotos de peces donde vemos que tienen el estómago lleno de plástico, de aves. Eso por desgracia es algo que pasa es muy común. Se habla de que cada año mueren 100.000 mamíferos por la ingesta de plástico. Y pájaros también, se hablan de cientos de miles de pájaros, incluso mueren por inanición, porque comen tanto plástico que no es digerido, que después ya no tienen espacio en el estómago para poder comer alimentos y pues mueren por eso. Pero voy a seguir con el microplástico. Los arrecifes también sufren con la cubierta de nanoplástico en su función, que es vital para el planeta. Y a nivel celular, ahora continuaré en ese campo un poquito más, también hay diversos estudios que demuestran que hay estrés, que las células sufren estrés oxidativo, una palabra para aquí, para los médicos, pero con seguridad que afectan a la salud humana, no solo a la de los otros seres vivos. Vale. Riesgos del microplástico para nuestra salud. Bueno, como decía antes,
un estudio, bueno, comentarles que antes de seguir nombrando universidades y centros de estudio, prácticamente todos los países y muchísimas instituciones de diferentes ámbitos, instituciones científicas, universidades renombradas y menos conocidas, institutos importantes de medio ambiente, centros de salud, todo tipo de empresas privadas estudian hoy en día ya el microplástico y sus posibles consecuencias sobre el planeta y sobre la salud humana. O sea, hay ya muchos estudios, ya tenemos una base bastante amplia para decir de forma fundamentada que los microplásticos dañan el planeta y a los seres humanos. Y por poner algunos detalles, se ha detectado, hay un estudio de una universidad en concreto que ha visto que en el 80% de los tejidos humanos que han estudiado han encontrado restos de microplástico en los pulmones, en el hígado, los riñones y en el torrente sanguíneo. Hay un tema interesante que es el que se llama la bioacumulación. Todavía los estudios, los científicos y las instituciones científicas hasta ahora, por lo que yo he podido estudiar, no se atreven a dar una causalidad. Es decir, yo he estado 5 años expuesto al plástico en este sitio y por lo tanto no soy fértil o tengo un problema hormonal. Se han hecho estudios en ratones, en cobayas, hay diferentes tipos de estudios y no está todavía 100% comprobado, pero en el ser humano, pero eso no significa que no sea así, que no haya consecuencias. Y por eso quiero hablar del tema de la bioacumulación. Ahora, digamos que estamos sufriendo las primeras consecuencias del microplástico porque se está usando desde hace unas decenas de años. Pero eso no significa que a medida que se vayan acumulando esos venenos en nuestro organismo, pues que no empecemos a ver consecuencias cada vez más claras. Por eso he puesto abajo un riesgo subestimado. Como pasó con el tabaco, la industria que produce plástico es una industria gigante y tiene mucho interés en seguir ganando dinero y muy poco en hacer cambios. Y como pasó con la industria del tabaco, pues después de muchos años y de muchos juicios, pues al final tuvieron que pagar y tuvieron que declarar como que era correcto, que el tabaco era nocivo y posiblemente nos puede pasar algo con el microplástico si no actuamos rápido. A lo rápido también un estudio de otra universidad famosa, la Universidad de Columbia en Estados Unidos, con un aparataje sofisticado, descubrieron que en todas las pruebas de aguas que tomaron del grifo había partículas de plástico, pero que en cada litro de agua, comparado con un litro de agua del grifo, había doble de partículas de plástico. O sea que parece ser que los envases de plástico ya por sí mismos desprenden algún tipo de partículas que hacen que el número de partículas que tomemos sea alto. Bueno, pero los efectos del plástico en sí no solamente son los efectos del plástico. Los plásticos tienen también aditivos, venenos que se les pone para conseguir determinadas características, para que sean más flexibles, para que sean más resistentes, más fuertes. Y hay una lista inmensa, y no me quiero extender demasiado, pero he sacado dos que son bastante conocidos en el mundo científico, que son los ftalatos y el bisfenol A, o llamado BPA. Son productos, son aditivos que se usan en muchísimos usos, en envases, en determinados tipos de vasos, en bolsas de plástica, en muchísimas cosas se utilizan. Y está ya comprobado científicamente que son disruptores hormonales, es decir,
que afectan al sistema endocrino. Y hay estudios que confirman que son responsables, en algunos casos, de problemas de diabetes, de infertilidad, varios tipos de cáncer, sobre todo relativos al aparato reproductor, y una lista más larga, pero que yo creo que con eso nos podemos hacer una idea y una imagen de la nocividad de los productos, de los aditivos que se le pone al plástico y que son parte de ello, y que desprenden cuando se convierten en microplásticos. ¿Cuáles son las vistas? No encontré esto en español, pero me pareció interesante. ¿Cuáles son las previsiones ahora mismo del plástico? Pues, por desgracia, ahora mismo no son muy buenas. Se supone que, o sea, en el año 2024 se produjeron 400 millones de toneladas de plástico. Eso es un número muy grande, pero digamos que al final acabaron en el mar 10 millones de toneladas de plástico. Y eso, en algo que nosotros podamos tocar, es algo así como un camión lleno de plástico cada minuto que se vierte en el mar. Nos podemos hacer una idea de lo que eso supone para nuestro planeta. Y las previsiones, si seguimos al ritmo actual, son no muy buenas. Se supone que se va a triplicar el consumo de plástico y que, por ejemplo, en el mar podría ser que en el 2050 hubiera más plástico que peces, para que se hagan una idea del ritmo que vamos. Ya se está acabando. Aquí viene lo bueno. Aquí viene lo bueno. ¿Hay soluciones? Siempre hay soluciones. Y nosotros también podemos hacer mucho. Pero antes de empezar con lo bueno, un pequeño detalle que es importante. En los años 50, en los años 60, cuando se empezó a producir mucho plástico, el crecimiento fue muy rápido porque el plástico fue un elemento muy barato y muy versátil, y la industria pues enseguida lo aprovechó. En los años 80, 90 ya se vio que era un gran problema para el medio ambiente, y entonces se le ocurrió a la industria decir, bueno, pues lo reciclamos. Y el problema del reciclaje es que nos da una excusa para seguir viviendo de forma que compramos y tiramos. Ese comprar y tirar, aunque no sea plástico, pero vuelvo al plástico después, es un problema para el medio ambiente, porque utilizamos los recursos que no tenemos. Y para que se hagan una idea, el 75% de todo el plástico producido hasta ahora es de plástico de un solo uso. Y el problema es que el reciclaje, desde los años 50 del año pasado, del siglo pasado hasta ahora, hay una cifra que ronda el 10%, es lo que se ha reciclado en realidad. El otro 90% no se ha reciclado. Se habla que un 40 o 50% ha llegado a vertedero, que una parte se ha quemado, que otra parte está en el medio ambiente, y luego está la parte del reciclado que anda sobre el 10%. Por eso, y por más detalles que ahora quiero comentarles, considero que el reciclaje no ha sido y no es una alternativa. Otro problema grave es que las plantas de reciclado actualmente y hasta ahora no están preparadas para el reciclado. ¿Qué quiero decir con eso? Que en el proceso de lavado y de reutilización del plástico que se recicla, se producen microplásticos que van a parar al mar. Con lo cual, en parte, en vez de ayudar, lo que están es perjudicando. Enfoque comercial. Bueno, no me quiero extender mucho ahí, pero Ecoembes es una empresa privada, un consorcio de muchas empresas que mueve una cantidad de 1.700 millones de euros y que no tiene ningún interés en que se deje de reciclar. Y que dependiendo de la fuente a la que uno se dirija, Ecoembes va a decir que ellos reciclan el 90% y otros estudios van a decir que solamente es el 20 o el 30%. No voy a entrar en esa discusión, pero con seguridad que hay caminos más sanos, más verdes, más ecológicos y mejores para nuestro mundo.
Este es un último detalle sobre la dificultad de reciclar los plásticos. Y es que algunos plásticos, plástico no es plástico. El plástico hay diversos tipos de ellos. Tienen nombres terribles como PP, polipropileno o poliestireno, hay muchos nombres. Pero decirles que algunos de ellos tardan 1000 años en ser descompuestos y no son reciclables. Y otros, como por ejemplo las botellas de PET, que son quizás algo más conocido, sí son reciclables, pasando por el proceso ya conocido, pero hay otros, por ejemplo el PVC, debido a su componente de cloro, también es muy difícil de reciclar. Entonces, cuando dicen, no, nosotros reciclamos el plástico, momento, ¿qué plástico? Hay algunos que son prácticamente irreciclables y solamente una pequeña parte se recicla. Y ahora sí, lo prometido, vamos a lo bueno. ¿Qué podemos hacer? Porque es nuestro planeta y nuestra salud y queremos estar bien. Espero hablar por todos, si no, creo que no estarían aquí, si no hubiera un interés. Entonces, voy a hablar un poquito de las políticas públicas, muy poquito. Por supuesto que la política puede influir de una forma muy importante en nuestra vida y en el uso de plástico, haciendo leyes nuevas que prohíban, que regulen, pero recuerden que normalmente la política se mueve cuando se la empuja un poquito. Entonces, solamente comento eso, votando, por ejemplo, a un partido que el medio ambiente sea importante, una forma de influir. Pidiendo responsabilidad, la política pide responsabilidad a los productores y que den incentivos a alternativas más sostenibles. Lo dejo ahí y me voy a la innovación empresarial. Debido a que, aunque cada vez hay más plástico y cada vez hay más contaminación, también hay más conciencia sobre eso. Y hay grupos de consumo, gente que, como yo, y como muchos de ustedes, llevan una botella reutilizable, llevan una bolsa reutilizable. Entonces eso abre un mercado nuevo que la industria quiere aprovechar y es una situación de doble ganancia. Nosotros usamos productos más sanos que benefician a nuestro entorno porque no lo perjudican, como el plástico, y la industria pues sigue beneficiándose y sigue habiendo movimiento de negocio. Y el consumo consciente, este es mi apartado preferido. Ahí pondré ahora algunos ejemplos, pero ya digo, reducir el uso de plástico de un solo uso me parece fundamental. Preferir tejidos naturales, productos kilómetro cero. Ahora hablaremos sobre eso un poquito con más extensión. Pero primero, las soluciones innovadoras. Hay cosas súper interesantes. Por ejemplo, la biodegradación de plástico a través de microbios, por ejemplo, con bacterias o con hongos. Hay unos estudios y se están trabajando con diferentes tipos de bacterias y de hongos que aceleran el proceso de descomposición e incluso algunas de ellas que descomponen el plástico. Entonces, estemos atentos, cuando salga algo así, ese puede ser un camino a seguir como consumidor. Luego está el apartado de filtraciones con membranas súper pequeñas, nanoestructuradas, y algo que me parece muy simpático, tecnologías magnéticas. Un chaval, Fion Ferreira, en el 2019, con 15 años, después de una clase de química, como él estaba preocupado por el medio ambiente y por el plástico que veía en la playa, en irlandés, se le ocurrió un sistema con el cual él imantaba las partículas que estaban en el agua y luego con un imán las extraía del agua, con lo cual llegaba a extraer el 85% de las partículas de plástico, del microplástico. Es increíble
lo que se puede conseguir con una mente abierta, con intención, con creatividad. Hay muchas posibilidades de acabar con este problema. Y luego aquello del fondo, sistemas robotizados, que parece ciencia ficción, pero que no lo es, porque ya vivimos la ciencia ficción. Hay robots, hay nanorobots, todo eso existe. Y con seguridad, si se utiliza en el campo de la protección medioambiental y de la clasificación de partículas, destrucción de partículas, todo eso es un campo muy interesante en el cual se puede avanzar mucho y que nos pueda ayudar mucho a limpiar nuestro planeta y a evitar el microplástico. Bueno, y ahora nos toca a nosotros. Claro, lo más fácil, lo más rápido es no consumir plástico, o consumir, eso es muy difícil, vivimos en un mundo donde el plástico está omnipresente, es consumir menos plástico. Y para eso nuestro comportamiento es fundamental, y quiero comentarles una historia para que se hagan una idea de lo importante que es nuestra actitud como consumidor. Yo recuerdo, estuve viviendo un tiempo en Alemania, y recuerdo en los años 90 que pasaron por la televisión un programa sobre las gallinas productoras de huevos que vivían enjauladas, y aquello pues era terrible. Y el impacto sobre la opinión pública fue tal que los alemanes dejaron en gran parte de consumir huevos. No consumían huevos, nada más que huevos de granja o huevos ecológicos. Y en muy poco tiempo dejó de haber faunas, se dejó de tratar así a los animales, se empezó a producir más al aire libre, más ecológico, y poco después, incluso a nivel legal, se cambió la legislación y se prohibió la producción de huevos de granja con los animales. Entonces, para mí, ese fue un, fue un ejemplo maravilloso y increíblemente poderoso de lo que podemos conseguir con nuestra conducta como consumidor. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer para consumir menos plástico? Pues usar menos plástico de tirar, de comprar y tirar. Por ejemplo, ahí tenemos una botella, pero ahora habrá unos ejemplos más. Y lo que quiero decir también es, ante todo ese problema tan grande, es que cada paso cuenta y cada pequeña acción puede tener un gran impacto. Entonces, por ejemplo, disculpen la calidad de las fotos, pero me pareció muy buena. Estos son unos ejemplos, una bolsa reutilizable como esta que tengo aquí de tela, por esta incluso un poquito más porque es más fuerte, que por la cuestión del diseño podemos discutir, pero digamos que una bolsa de tela, hay estudios que dicen que puede reutilizarse tanto como 783 bolsas de plástico. Imagínense la montaña de plástico que estamos evitando si nos acordamos de llevar la bolsa, porque claro, si nos olvidamos cada vez que vamos al supermercado de llevar la bolsa y cada vez compramos una bolsa de tela nueva, pues entonces tendríamos que hacer otras cuentas. La botella reutilizable, por ejemplo, seguro que muchos de ustedes ya la usan. Yo personalmente seguro que la uso más de 83 veces porque la tengo varios años y una vez al día la lleno como mínimo, con lo cual podemos hablar de cientos, si no de miles de botellas que podemos evitar con todas sus consecuencias si usamos una botella reutilizable, por ejemplo, de acero inoxidable. Las hay de cristal también, por supuesto. Con los vasos, otro tanto. La pajita ya por suerte ha sido prohibida a nivel de la Comunidad Económica Europea y ahora las tenemos de papel. ¿Vale? Otro ejemplo de mi bolsita maravillosa. También es una cuestión, las modas son importantes por lo menos al principio. En principio, o digamos que es importante estar informado y concienciado porque ese es un cambio profundo. Una moda, podemos llevar hoy la bolsita y en
2 semanas o en 3 meses ya nos cansamos y ya resulta que el famoso no lleva la misma bolsa y cambiamos a otra. Entonces, está bien como impulso que los famosos nos digan o lleven algo así fashion, pero es importante que sepamos por qué y cuál es el fondo de todo. Otro ejemplo, nosotros fregamos, hoy en día es muy fácil fregar los cacharros, fregar todo con las esponjitas que compramos en el supermercado. Están hechas de plástico y son una gran productora de microplástico. Acuérdense de los abuelos, el esparto. El esparto antes se fregaba todo con esparto y luego fuimos más modernos. Y cambiamos a las esponjitas de plástico que son muy baratas. Pero recuerden que lo barato, cuando viene del plástico, nunca tiene el precio del coste medioambiental. Es decir, después eso va a tener un coste que no nos cobran y que nuestras generaciones, las generaciones futuras, si no nosotros, vamos a tener que pagar. Para nuestros hijos y nuestros nietos, juguetes de madera o de metal, de otros productos que no sean el plástico, fundamental para la salud de nuestros niños. Productos tan normales y tan cotidianos como el cepillo de dientes. Si cambiamos cada 2 meses, bueno, ahí nos dirá nuestro amigo Gregorio, son 6 al año por millones de personas. Es increíble lo que podemos cambiar si pasamos a un producto más ecológico como el bambú y cerdas naturales. Muchos de estos productos se compran, por ejemplo, en las tiendas, en los herbolarios, tiendas de dietética. No se encuentran en todos lados, pero hay muchos productos online también que se puede comprar. Ya no son tan poco frecuentes, incluso Alejo tuvo un tiempo, si no lo siguen teniendo, cepillos de dientes de madera de coño. Cosmética natural. No sabemos hasta qué punto los envases plásticos pueden ser absorbidos cuando se convierten o cuando desprenden micropartículas, pueden ser absorbidos por la piel. Utilizar productos envasados en cristal o en metal con seguridad que nos beneficia a nosotros y a medio ambiente. Muy importante, como les decía, no se ve mucho, pero se ve 100% orgánico, espero que se vea. Textiles naturales, cáñamo, lino, algodón orgánico, cuanto menos, si podemos dejar de usar el poliéster, mejor, pero si no, cuanto menos, mejor. Hoy en día hay incluso zapatos deportivos que se hacen de hongo en las suelas de los zapatos. Hay muchas alternativas. Seguramente los tendrán que buscar poco, pero los hay. Pero lo más fácil es la ropa del día a día. Usar productos orgánicos. Bueno, nos pasa mucho que, por lo menos a mí me pasaba, y a veces lo he visto, que vamos a un restaurante, a un bar, y bueno, pues no nos lo podemos comer todo, es una pena tirar la comida, y entonces, bueno, pedimos para llevar, y nos dan el paquetito de poliestireno, que desgraciadamente es de lo peor para la comida. Entonces, yo me traje aquí para enseñarles algo, me traje algunos recipientes que los compré en la India, donde es muy común tener esto también, y que se pueden comprar en diferentes formatos, se pueden comprar online en diferentes tiendas, y que sería un gran avance. Este tipo de recipientes, claro, hay que acordarse de llevar una bolsita un poquito grande cuando uno va a comer, pero creo que eso a muchas chicas no les molesta. Dime, por favor. Perdona, un objeto que conocemos como fiambrera. Fiambrera, exactamente. Yo recuerdo de niño, Jordi, que los trabajadores de la construcción siempre llevaban su fiambrera. Yo era un niño, llevaban su fiambrera, trabajaban ahí a la hora de comer, se sentaban y comían lo que habían hecho en casa. Sí, señor.
Eso es del apartado esparto y recuerden los abuelos y las abuelas. Cuando uno no sabe qué hacer, porque a veces se ve aturdido ante toda la oferta que hay, ante toda la información que recibimos, ante toda la oferta que hay en los supermercados, está siempre la técnica del abuelo. Pensar en qué era lo que hacían nuestros abuelos, o nuestros bisabuelos, o nuestros padres. Por ejemplo, la fiambrera de esparto. La sociedad de consumo, la sociedad de consumo es un invento del siglo pasado, promovido por la industria. Antes mi madre, mi abuela iban con la cesta al mercado a hacer la compra y no había bolsas de plástico, se envolvía en papel cera. Eso es algo que nos han hecho pensar que es imprescindible y que para que la economía funcione tiene que ser de coger y tirar. Bueno, este es un tema interesante, la filtración de agua. Ya comenté antes que se ha descubierto, no solo en el agua, también en la sal, en alimentos, pero en el agua se han descubierto micropartículas de microplástico. Y una forma de evitar la producción por un lado y otra, la ingesta, por lo menos disminuirla, es a través de los filtros de diferentes tipos. El tema de los filtros es una ciencia en sí mismo, porque podría ser el tema de una nueva charla. Entonces, solamente lo voy a tocar por encima, pero al tener un filtro, por ejemplo, de osmosis inversa o de partículas, o incluso, y volvemos a los abuelos y a las abuelas, la talla de Canarias, filtrado a través de piedra. Al tener un filtro, pues evitamos comprar botellas de agua, con lo cual no van a entrar en el proceso de degradación y de fragmentación y van a aportar más microplásticos al medio ambiente. Y aparte de eso, los existentes ya en el agua los vamos a eliminar o a disminuir. O sea, por ejemplo, la osmosis inversa evita o filtra una gran parte de las partículas del microplástico. También las de carbón activado, o sea, cualquier filtro es ya una gran ayuda y matamos 2 moscas de un golpe, producimos menos y bebemos un agua más pura. Con los alimentos, pues lo mismo, el tipo de envase es fundamental. Si compramos envases en vidrio o incluso hay algunos en metal, pero sobre todo vidrio, estamos apoyando al medio ambiente a no precipitar, a no poner más plástico en movimiento y a mantener y a reutilizar, claro. Es que este tipo de recipiente después lo podemos reutilizar para que nosotros hagamos, para que cocinemos. Incluso hay algunos tipos de economía circular donde se puede volver a llevar y se reciben nuevos, como se hacía antes, con la vinícola, con la Coca-Cola, por decir algo, con los refrescos, con la cerveza, que se llevaban las botellas de cerveza y vacías y te daban nuevas. Eso se ha hecho de siempre hasta un determinado momento. Y ahora, por recomendación de un amigo que está aquí presente, la compra de productos para nuestro uso kilómetro cero. Ya comenté antes que la fricción o el abrazamiento al conducir de las ruedas, de las pinturas de las carreteras son un apartado importante en la contaminación por microplástico. Y por supuesto, si los productos que compramos tienen un trayecto más corto, el llamado cero plástico, aparte de la ventaja de la contaminación por CO2, que es otro tema, también pues se me dio el santo al cielo. He visto a mi hijo ahí, se me dio el santo al cielo. Bueno, que comprando cerca se contamina menos,
hay menos microplásticos, y luego a la hora también de comprar los productos ecológicos, pues se puede llevar uno su propia bolsa, su propia caja, y puede hacer que se produzcan menos envases y menos recipientes. Aparte de que es más saludable. Y apoyamos la economía local. Recordarles que cada uno de nosotros somos una gota de agua, pero juntos podemos ser un océano. Muchas gracias a todos.